Les invitamos ahora a la próxima conferencia titulada Inteligencia Artificial y Educación, Estrategias para la Integridad Académica. Para quienes recién se unen a nosotros, les damos una cordial bienvenida a esta segunda conferencia del Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Y para quienes han estado desde el comienzo, agradecemos con su constante participación. Hasta este momento hemos contado con la participación de destacados expertos internacionales y continuaremos con la presentación de tecnologías educativas de vanguardia y ponencias sobresalientes. Para garantizar entonces la experiencia óptima durante esta conferencia, les invitamos a considerar de nuevo las siguientes instrucciones. Para quienes estamos conectados de forma virtual, por favor, podemos ir generando nuestras preguntas y comentarios en el chat. Para quienes estemos acá en el auditorio, tengamos presente la pregunta para que al final de la conferencia podamos formularla. A continuación, se presenta la segunda conferencia denominada Inteligencia Artificial y Educación, Estrategias para la Integridad Académica. Este segmento estará a cargo de Federico Mejía, quien es experto en integridad académica, posee una destacada trayectoria en el sector educativo. Actualmente se desempeña como ejecutivo de cuenta en Turnitin, colaborando con instituciones educativas en Centroamérica, Colombia y el Caribe para promover prácticas éticas en el uso de las tecnologías. Graduado con una maestría en finanzas y como ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT, su experiencia se extiende a la investigación en mercados financieros y al fomento de métodos innovadores en la enseñanza STEM. Ahora, con gran placer, le cedo la palabra a Federico Mejía, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Segundo, yo organizo acá. Sí, funcionando. Voy a poner el reloj para estar a tiempo. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Encantadísimo de estar en Honduras, es la primera vez que estoy en Honduras. Espero estar a la altura de Dorota con una conferencia que sea de su interés y poder compartir con ustedes desde nuestra experiencia, desde la información que hemos recopilado en el tiempo. Es un poco ambicioso el título de nuestra presentación el día de hoy. Yo quiero contarles acerca de la inteligencia artificial en la educación y compartirles a partir de lo que hemos escuchado de clientes y de prospectos y de estudios que hemos realizado con aliados, buenas estrategias para que abordemos los retos que nos trae la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos. Esto siempre pasa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que para todos, sobre todo el público general, tuvimos un cambio en noviembre del 2022 cuando lanzaron ChatGPT. Hoy en día pues hay más modelos de lenguaje grandes y de textos y de herramientas de generación de texto como Claude, como Gemini, Llama o Llama, Mistral, Perplexity, pero esta fue quizá la herramienta que nos dio a todos un boom por ser para las personas que no trabajábamos en directamente el desarrollo de estas herramientas, algo absolutamente novedoso. Y esto trajo unas reacciones supremamente variadas. Por un lado, unas reacciones de temor muy extremo, de unas perspectivas muy negativas o quizá incluso muy radicales, creería yo, desde una perspectiva de cancelar, de vamos a prohibir esto, vamos a evitar que las personas lo usen, vamos a cancelar esto en el aula de clase, y otras perspectivas un poco más positivas y con una mirada menos ludita, sino una mirada más abierta a esto, qué retos nos trae en la educación. Y
Esto creería yo que no ha terminado, todavía hay personas que tienen la postura de las primeras reacciones y algunas otras personas e instituciones con esta postura más fuerte. Esto está muy difícil. Entonces, nosotros, pues más que nosotros, este es un estudio que realizó Study.com en 2023 en enero del 2023, es decir, 2 meses después de su lanzamiento, cómo estaba siendo esta herramienta utilizada por los estudiantes. Y lo que vimos acá fue algo realmente, diría yo, exagerado, la diferencia de uso de parte de los estudiantes a los profesores en ese momento recién lanzada la herramienta. En ese momento el 89% de los estudiantes, recuerden, estamos viajando en el tiempo, 2 meses después de que la lanzaron, la grandísima mayoría de los estudiantes empezaron a usar ChatGPT para resolver sus tareas sin pensar en si esto es ético, si esto es íntegro. En su momento era una perspectiva más de adopción versus… Ustedes podrían cambiar por mí, yo les digo siguiente. Sí, es más fácil. Me distraigo, me voy a terminar cayendo. Atrás, por favor, otra atrás y una siguiente. Siguiente para el otro lado. Ahí, gracias. Miren la diferencia, 2 meses de lanzado, solo 20% de los profesores estaban usando la herramienta. Ahora, claramente hoy en día esto no es así y esto es un poquito como lo que quiero que conversemos al principio, hacer un análisis de cómo estaba siendo usada la herramienta. Siguiente, porfa. Tampoco. Ahora, la realidad que creo que esto lo compartimos todos y lo hemos visto en varias de las charlas, es la inteligencia artificial. No llegó para tocarnos e irse, esto es un cambio como que pareciera ser muy significativo, no solo en la educación, sino para la humanidad. Entonces aquí nosotros, Turnitin, en alianza con una consultora que se llama Titan Partners, hicimos un estudio primero en junio del 2023, que se llama Time for Class, en donde hicimos, sí, pronto, vamos a ver. Es que yo creo que me tengo que hacer como acá. Sí, acá sí. Me voy a quedar acá. Entonces, hicimos un estudio en el que le preguntábamos a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos perspectivas respecto a las herramientas. Ya no solo la pregunta encuesta de cómo la usan, sino la usan, para qué la usan, cómo afecta esto sus trabajos, qué se imaginan, qué impactos tenga esto en sus trabajos. Y yo quiero mostrarles un poco un breve resumen de algunos aspectos que queremos resaltar. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es una pregunta muy específica versus la primera pregunta de los meses, que era ¿la usa o no la usa? Es acá, la usa de manera regular. Y usarla de manera regular está definido en la encuesta como lo usa al menos una vez a la semana. Y lo que es bien interesante es el cambio tan grande que hubo, la disminución de la brecha tan grande que hubo de recién lanzada a cuando ya habían pasado primero 6 meses y luego 1 año y 6 meses. Esto quizás se debe a que nosotros las personas mayores somos un poco más reacias a usar las tecnologías que los estudiantes, pero es bien bonito como cada vez se va nivelando. Está en la parte, pues está grande los resultados de la encuesta en el 2024 y debajo están los resultados de la encuesta en el 2023. Miren que en el 2023, incluso en junio, de 6 meses después del lanzamiento, la brecha era gigante, seguía siendo de 4 veces, así como lo vimos ahora en la otra encuesta, versus ahora que la brecha disminuyó incluso a que sea solo de pronto el doble, lo que lo usen más los estudiantes que los académicos. A mí personalmente me sorprende que la usen más los administrativos que los académicos, entonces hay jalón de oreja para los académicos, pero pues no se molestan. Realmente diría yo que estadísticamente es el mismo uso, pues 40-36% en estos términos. Ahora, no solo es…
no solo es cómo la usan, sino otro punto que fue súper llamativo es cómo se relacionan las personas con la herramienta, con las herramientas de inteligencia artificial y qué piensan de ellas. ¿Se acuerdan de las primeras diapositivas que hablaba de las reacciones negativas y positivas? De alguna manera esto sigue conservándose y hay una perspectiva de parte de los estudiantes más orientadas a sacarle provecho, no tan negativa como de pronto uno de manera negativa puede ser su primer pensamiento, sino más bien a, incluso lo vimos ahorita en la presentación de Dorota, muy orientado a cómo yo maximizo los resultados de mi trabajo, cómo logro volverme más competente con estas herramientas. Yo hice algo intencional a esta reunión, para esa presentación. Me pidieron de Unitec, por favor, cuéntanos un resumen de tu hoja de vida. Y yo dije, no, ¿cuánto me demoro yo pensando qué poner en mi hoja de vida? Cogí ChatGPT, le mandé mi hoja de vida y le dije, hazme un resumen de esta persona para dar una conferencia en Honduras de este tema. Y me sacó varios resúmenes y yo, bueno, esto no me gustó, lo cambié, ajusté, porque pues, según ChatGPT acá está el presidente de Turnitin básicamente, y yo no tampoco, baja las expectativas. Pero a lo que quiero resaltar es un poco esa actitud de abordar estas herramientas de manera curiosa y no de manera tan negativa. Y eso lo vimos en el por ejemplo, algo que la inteligencia artificial tiene que mejorar es esto. A ver, es que yo creo que yo soy muy acelerado y hundo 2 veces y eso. Entonces, por un lado escuchábamos a los profesores muy preocupados con el uso de las herramientas de inteligencia artificial en sus aulas de clase, tan preocupados que fue su mayor desafío en el estudio que hicimos en el 2023 y se mantuvo en el 2024. ¿Y cuál es el desafío? Los profesores sintieron que con la llegada de esas herramientas ya no estaban seguros de quién era el autor de los exámenes o de los trabajos que le ponían a sus estudiantes. Versus, bueno, no tanto versus, sino por otro lado los estudiantes las acogieron completamente. La mitad de los estudiantes, y esta es una pregunta bien interesante, les preguntaban, ¿ustedes quieren usar la herramienta así sea prohibida? Y la mitad dijeron que sí. O sea que yo creería que mucha más de la mitad, porque la otra mitad de pronto dijo, uy, no, mejor no voy a decir que sí, porque de pronto le dicen a alguien que yo dije que sí. La mitad reveló que la usaría, aún si fuera prohibida. Entonces miren que esto más que versus es supremamente alineado. Los profesores tienen un desafío gigante acerca de cómo va a ser utilizada esta herramienta en su aula de clase y los estudiantes le dicen, sí, yo la voy a usar, así me lo prohíba, no me importa si lo prohíbe, encontraré las formas de usarlo. Entonces eso nos pone en una posición de, pues, o nos tapamos los ojos y nos decimos mentiras, o cómo abordamos lo que pareciera ser la realidad de este momento educativo. Otro tema que mencionaban los profesores es que las herramientas de inteligencia artificial les han generado un incremento en la carga laboral de aproximadamente el 34%. Y cuando les preguntábamos, ok, ustedes dicen que les incrementaron la carga laboral, ¿a qué se debe este incremento? Y la mayoría de ellos, que está separado en 3 porcentajes, la mayoría decía, es porque yo tengo mucho miedo acerca de si esto lo escribió el estudiante o no, si esto es original, si esto lo respondió el estudiante o lo respondió una herramienta de generación de escritura. Pero no solo eso, otros profesores de manera más proactiva empezaron a trabajar en este examen, se responde facilito con ChatGPT, lo voy a cambiar, voy a evaluar de manera diferente para poder medir las competencias de los estudiantes de una manera alineada con la realidad tecnológica del mundo. Y otros profesores, incluso más curiosos, gastando tiempo
desarrollando habilidades para relacionarse con las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros hemos escuchado profesores que usan las herramientas para que les ayuden a escribir las preguntas sin renunciar a la agencia. Y esa es la parte clave que me adelanté, será al final. Sin renunciar a la agencia de lo que uno está escribiendo, uno está presentando con el nombre de uno, pero usar las herramientas de escritura de inteligencia artificial como un asistente cognitivo, un asistente textual, alguien que no es alguien, es algo que te puede ayudar a hacerte más competente. Aquí apuntando. Y esta última parte, para resaltar esta parte del estudio, de pronto esa diapositiva no es tan clara, porque eso debería sumar 100 y no lo redondeé bien, suma 99. ¿Se acuerdan que al principio había una pregunta, es ¿qué tanto usan los académicos? Que eran los académicos 36%, los administrativos 40%. Esto me parece incluso más como impactante. Les preguntamos, ok, ¿ustedes la usan o ustedes no la usan? Y si la usa o no la usa, ¿usted cree que esto es positivo para la educación o cree que es negativo? El 100% de los que la usaron, es decir, el 36%, cree que es medianamente positivo para el aprendizaje. Esa línea sería como una línea de calor, de si estás muy a la izquierda, además lo puse al revés, si está muy a la izquierda, en un plano cartesiano inverso, es muy positivo, si está muy a la derecha es muy negativo. De eso no tiene sentido, pero así lo dice. Entonces, todos los profesores que usan la herramienta, todos creen que es positivo, y todos los que no usan la herramienta creen que es negativo. Eso es, a mí me parece como muy obvio, pero es muy impactante uno verlo así, como que uno creería, bueno, si no la usa de pronto creería que es positivo, pero no quiero saber de eso, eso es malo, prohibamos eso. Y misteriosamente todos los que la usan dicen, wow, esto nos podría servir, nos podría hacer más competentes a los estudiantes. Esto me podría hacer el trabajo más fácil a mí como profesor y enfocarme en relaciones diferentes con los estudiantes. Y pasando de ese estudio, aquí quiero cerrar esta parte del estudio y contarles un poco cómo desde la compañía la cual represento, a Turnitin, nosotros tenemos una visión de pronto un poco más seria y menos sarcástica que la mía, de cómo apoyamos a las instituciones educativas en ese reto principal, que es el reto que ustedes tienen de la integridad académica. Si no conocían Turnitin, y para las personas que nos están viendo virtualmente y los que están acá, les voy a contar rápidamente nosotros quiénes somos. Somos una compañía que lleva más de 25 años en la industria. Nosotros nacimos en la Universidad de California, fuimos fundados por unos profesores que estaban necesitando comparar la originalidad de los trabajos académicos que les pedían revisar en un peer review científico, y ellos buscando eficiencias es, bueno, ¿cómo sé si esto primero lo escribió la persona que me está diciendo? Y el primer reto que abordamos es el reto de copiar y pegar. Luego hemos ido adaptándonos a todos los retos que vamos encontrando en el sector educativo y en la integridad académica, pasando por la colusión, los estudiantes que se comparten los trabajos entre ellos, por algunas malas prácticas de investigación, como de citarse a sí mismo en fragmentos de investigación. Un reto muy grande en los 2000, que todavía es un reto, pero que tuvo como su apogeo, era les pongo comillas, las compañías porque no sé si son compañías, pero las empresas de realización de trabajos académicos que dice hago tesis y me pagas y te hago tu tesis. Luego un reto grande en el área de tecnología, de copiar código computacional, y hoy en día con la escritura de inteligencia artificial. ¿Qué seguirá? No sabemos, pero el mensaje que queremos mandar desde Turnitin es:
nuestro compromiso con la integridad académica en las instituciones educativas de acompañarlos en los retos que tengan con una perspectiva siempre positiva. Nosotros no creemos que hay que sancionar al estudiante porque sí, no. Lo que queremos es que ustedes tengan herramientas para que entiendan qué está pasando en el aula de clase y puedan darle a sus estudiantes la retroalimentación necesaria. Ahí. Ahora, ¿cómo hemos hecho esto? Nosotros principalmente lo hemos hecho de una manera muy obvia y es trabajando de la mano de nuestros clientes. Nosotros no nos inventamos los problemas nos lo cuentan las universidades, nos dicen tenemos este desafío, tenemos un eslogan que es hacer la tarea en público. Hoy les voy a contar un ejemplo de cómo desarrollamos uno de nuestros últimos productos de manera pública, conversando directamente con los clientes. Además de tener este eslogan de manera realista, tenemos lo que se llama la Junta Asesora de Clientes. Nosotros trabajamos con algunas universidades de manera más intensiva todavía, nos reunimos una vez cada 6 meses, casi siempre de manera virtual. Tenemos juntas de clientes en Estados Unidos, en México, el TEC de Monterrey, en Europa, en Australia, en Asia. ¿Para qué? Para escucharlos y entender qué está pasando con ellos, y con ellos rebotamos también las ideas que tenemos para abordar los problemas que nos cuentan. Además de la junta, nosotros desde que salió ChatGPT, es decir, no desde noviembre, sino más bien desde enero, empezamos a hacer una serie de mesas redondas con universidades en diferentes partes del planeta. Hicimos una en México, lo más cercano acá, y otra en Colombia, bueno, 2 en Colombia, otra en Lima, respecto a Latinoamérica, escuchando a las universidades acerca de los retos que ellos estaban viendo, no solo basándonos en estudios, porque al final de cuentas, un paréntesis, la realidad de Estados Unidos es muy diferente a nuestra realidad. Entonces, para nosotros es supremamente importante escuchar directamente a las universidades con las cuales les brindamos nuestras soluciones y los retos que ellos tienen. Ahora, de esto, de hacer la tarea en público, hay una breve historia de cómo desarrollamos un complemento de una de nuestras herramientas, que es el reporte de detección de inteligencia artificial. En primer lugar, el equipo de producto de la compañía decidió, su primera aproximación al producto es: vamos a hacer un detector de escritura de inteligencia artificial. Esto significa una herramienta que le señale a los profesores si fue escrito o no fue escrito por una herramienta de inteligencia artificial, no para sancionar, sino para que tengan información. Y la primera aproximación estuvo muy sesgada por esos temores que generaron en su momento, y teníamos 2 elementos. Un elemento era que era rojo, haciendo alusión a un semáforo rojo, a un stop, a algo en nuestro imaginario colectivo negativo, y un indicador subjetivo que decía high, alto, medio o bajo. Y los clientes nos dieron una retroalimentación relacionada con el color y con el indicativo subjetivo. Y nos decían, bueno, primero porque rojo, esto no es malo, esto no necesariamente es malo, quitemos ese sesgo y presenten algo que de entrada no sesgue más. Ya sabemos que ya vimos los resultados de todos los sesgos que hay, no sesguemos más a las personas. Y segundo, qué es alto, qué es medio, qué es bajo, eso es supremamente subjetivo. Entonces eso nos llevó a transformar el reporte de detección de inteligencia artificial, que lo lanzamos en abril del 2023, inicialmente detectando únicamente el idioma inglés, es decir, detectando la escritura generada por una herramienta de inteligencia artificial si el texto estaba escrito en inglés, de manera cuantitativa y en un color más neutro, el azul. Entonces el reporte pasó de ser subjetivo en términos de alto, medio, bajo a un indicador porcentual, y el indicador porcentual señala qué fragmentos
del texto fueron escritos por una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que vemos ahí que dice 75, eso quiere decir que en ese documento de ejemplo el 75% del texto fue generado por una herramienta de inteligencia artificial. Y eso nos llevó a lanzar el detector, que lo lanzamos, como les dije, en abril. Esta es la primera conferencia que siento este nivel de felicidad porque ya lo tenemos en español. Lo lanzamos la semana pasada, el 12 de septiembre lo lanzamos. Ya está funcionando para detectar si los textos fueron escritos por una herramienta de generación de escritura de inteligencia artificial en español. Tenemos un poco de resumen de datos de uso de la herramienta. Estos datos tienen un corte bien lejano, me disculpan, en marzo del 2024. Tengo datos ya que me los sé del reporte en español de 2 semanas, supremamente parecidos y me llama mucho la atención porque lo que quiero resaltar de esto es que los datos nos están sugiriendo un poco lo que nos imaginamos desde una perspectiva más positiva que lo que nos imaginamos desde una perspectiva más negativa. Desde abril hasta marzo, es decir, en casi un año, uy, ese 200 me quedó mal también, más de 200 millones de documentos han sido revisados, de los cuales un porcentaje muy bajo, solo el 3%, que es 6 millones de 200, tenían un indicador de más del 80%, pero un porcentaje grande, más del 10%, tenían un indicador de más del 20% de detección de inteligencia artificial. Entonces, esto revela un poco que los estudiantes sí la están usando, quizá no la están usando de manera, bueno, no todos ni tantos la están usando de manera abusiva, renunciando a su agencia de escritura y a sus habilidades de escritura, sino que apoyándose en ella. En español, en 2 semanas hemos visto datos un poco más exagerados que estos. Vimos que son 2 semanas, entonces la muestra no es muy significativa, puede estar sesgado a que se usó mucho en un aula de una universidad. En español vimos que el 50% de los trabajos entregados tienen hasta 20%. No, perdón, que el 50% de todos los documentos tienen algún indicador y de ese 50, la mitad, es decir, el 25, realmente un poquito el doble a esto lo que vimos, porque acá es 22 sobre 200, o sea 11, como un poquito más del doble, la mitad de los trabajos entregados que tenían detección de inteligencia artificial tenían más del 20%. Y algo muy interesante es que un porcentaje bajo, parecido a este, un poco más alto, tenían detecciones de similitud de más del 80%, con un promedio del 95%, es decir, no hicieron nada. Eso sí, le dijeron a ChatGPT o a Cloud, escríbeme el trabajo y lo presentaron literal. Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan saber eso y es claramente una situación en la que un estudiante renuncia a su agencia de escritura y el trabajo lo escribe 100% una herramienta de inteligencia artificial, eso no es esperado, me atrevería a asumir yo en ninguna universidad, pues. Pero eso no significa que cualquiera que use una herramienta lo vamos a crucificar de manera figurativa o vamos a ponerle mala nota, no necesariamente. Este es un pantallazo real del reporte de detección de inteligencia artificial. Lo que hemos hecho también es agrupar todas las características de nuestras herramientas en un solo reporte para hacerle la vida más fácil al profesor o al investigador. Sí, pero se brilla más. Tenemos en la parte superior la similitud, no se ve mucho, está un poquito borroso, hay 3 pestañas, similitud, una que tiene un simbolito rojo y luego la detección de la escritura con inteligencia artificial. Si alguno de ustedes conoce Turnitin, probablemente conocen la primera parte que es la similitud, que es detectar de tu trabajo qué parte de ese trabajo es similar a contenido textual bajo un mismo
marco semántico de nuestras bases de datos de comparación. La segunda parte, gracias. La segunda parte de las marcas de alerta son para detectar manipulaciones al documento con trucos diferentes a la inteligencia artificial, como texto transparente, cambio de caracteres a caracteres en otros alfabetos para intentar engañar al ojo humano. Son cosas como bien perversas, y lo que quería mostrarles es la escritura con inteligencia artificial. En este momento en español pueden ver que tenemos en la parte derecha solo un colorcito, ya lo pusimos no azul sino azul tierno incluso para hacerlo más positivo, de detección de texto generado con inteligencia artificial. En inglés hoy en día tenemos dos detectores: texto generado con inteligencia artificial y texto parafraseado con inteligencia artificial. Esperamos tener en español en el futuro, no sé cuándo, la otra opción de no solo detectar el texto generado con inteligencia artificial, sino cuál texto fue parafraseado. Y de pronto esto puede significar lo mismo para ustedes, entonces voy a aclarar la diferencia. Texto generado es: yo me meto a una de las herramientas, supongamos ChatGPT, y le digo, escribe un ensayo, por favor, acerca del desarrollo económico de Latinoamérica. Y ese saldría azul clarito. Luego coge el ensayo y le digo a ChatGPT u otra herramienta, por favor parafrasea este ensayo para que no parezca escrito por una herramienta de inteligencia artificial. Y entonces el ensayo que me generó ChatGPT cambia un poco el lenguaje. Yo colapsé, no, mentira. Quiero contarles un poco cómo funciona el reporte de detección de escritura de inteligencia artificial. Probablemente acá haya algún experto, y me disculpan, yo lo explicaré como se lo intento explicar a mi madre, mi madre es artista, entonces de manera muy en un lenguaje plano. Lo primero que hay que entender es cómo funciona. De nuevo, todo de manera muy sencilla, por favor, alguno es experto, no diga Federico está diciendo mentiras, sino estoy intentando simplificar estas ideas que son un poco complejas, a menos que uno sea experto en el tema. Entonces, lo primero, ¿cómo funcionan los modelos de generación de escritura de inteligencia artificial? Son modelos literalmente predictivos. Lo que ellos hacen es tener trillones de datos y una serie de parámetros para predecir cuáles son las palabras, me quedan 10 minutos, cuáles son las palabras, cuál es la palabra más probable dada unas palabras. Entonces, ¿esto qué hace? Que los textos generados con escritura de inteligencia artificial sean textos que siempre usan la palabra más probable que hemos utilizado todos los humanos. Entonces, por eso es que se parecen tanto a textos escritos por una compañía de relaciones públicas, que es así plano, un lenguaje perfecto, no hay un solo error de ortografía, porque si comparamos los datos de todos los humanos, el promedio es bien escrito. Ahora, la realidad es que los humanos escribimos de manera supremamente variable. Entonces, vamos a escribir algo y yo uso una palabra. De hecho, cambiando de país, hay una palabra diferente en cada país. Entonces, ayer hablábamos de eso, fuimos a cenar y ¿cómo se dice esto acá? ¿Cómo se dice esto en otro país? Entonces, los humanos dejamos un rastro de escritura variable y las herramientas de inteligencia artificial dejan un rastro de escritura muy probable. Turnitin tiene datos de trabajos entregados por estudiantes hace más de 25 años, en más de 18 idiomas, en donde estamos seguros que algunos fueron escritos por humanos porque existen antes de que existieran estas herramientas, y desarrollamos un propio modelo que también es un modelo predictivo para determinar de lo que estamos viendo fue escrito por una herramienta de inteligencia artificial o fue escrito por un humano. Esto es un poco diferente a la manera en cómo funciona nuestro detector de similitud, que es literal, mira estas palabras y te dice, estas palabras están idénticas en este repositorio de Unitec. Acá no te señalamos, esto está idéntico a ChatGPT, porque no existe como tal una base de datos de documentos generados con ChatGPT, sino que señalamos de manera probabilística. Ahora, probablemente algunos se está preguntando, ok, ¿y qué tan seguro estamos de lo que señalamos? Y fue algo clave en el desarrollo de configurar el modelo para errar del lado de la cautela. ¿Y esto qué significa? No somos perfectos, no nos da pena decirlo,
Lo que queremos es nunca acusar a un estudiante falsamente. ¿Por qué? Ya sabemos, el 64% de los profesores dice eso está mal, eso es malo. Entonces, una situación de un falso positivo es como configuramos nuestro modelo para que no lo resalte casi que en ninguna circunstancia. En la práctica eso significa que puede que se nos pase algún texto que fue escrito por una herramienta de inteligencia artificial, pero es casi que improbabilísimo que si lo señalamos no haya sido escrito por una herramienta de inteligencia artificial. Bueno, y obviamente el detector va mejorando, vamos incluyendo nuevos modelos. Por ejemplo, el de inglés cuando salió inicialmente solo detectaba texto generado por ChatGPT 3.5 y 4, bueno, no existía 4O en ese entonces no lo podíamos detectar. Hoy en día ya detecta hasta 4O, detecta Cloud, detecta Llama, detecta Gemini. El de español en ese momento solo detecta ChatGPT hasta 4O, todavía no detectamos por ejemplo Cloud, ni Llama, ni Gemini en español. Entonces, esto de manera muy transparente nosotros lo decimos, nosotros siempre trabajamos de la mano de los clientes contándoles en dónde estamos, porque de esta manera ustedes también saben hasta dónde los estamos apoyando hoy y cada día cómo vamos avanzando. Y para ir terminando, aquí sí me volví vendedor full en este aspecto respecto a nuestra herramienta líder y es la herramienta más comercializada de nuestras soluciones. Nuestra compañía antes no se llamaba Turnitin, sino que Turnitin era el producto. Entonces muchas universidades conocen el producto como Turnitin. Realmente Turnitin es la compañía y tenemos diferentes productos. Este es el producto estrella que se llama Feedback Studio, que es el producto que tiene más capacidades. Entonces la primera capacidad, eso ni lo veo yo, ustedes no van a ver, verificación de similitud, retroalimentación y calificación y draft coach. Ay, le iba a hacer zoom, gracias. La verificación de similitud es lo que coloquialmente conocemos como el antiplagio. Es detectar qué parte del texto fue escrito, perdón, qué similitud hay en el texto versus las bases de datos de comparación, que se compara contra internet, trabajos entregados por estudiantes en otras universidades y en la misma universidad para evitar la colusión estudiantil y contra publicaciones científicas de suscripción, que Turnitin tiene alianzas estratégicas con las principales editoriales del planeta. Luego tenemos retroalimentación y calificación, que en el mismo reporte el profesor le puede brindar retroalimentación al estudiante desde una perspectiva de forma, como esta cita no está bien, a un enfoque de fondo del contenido temático del documento. Y tenemos un elemento adicional que se llama Draft Coach. Perdón, antes de hablar de Draft Coach, toda la primera parte tenemos la capacidad de integrarnos con cualquiera que sea su LMS para que haga parte de su flujo de trabajo pedagógico y académico y no genere más trabajo para el estudiante, sino por el contrario, perdón, no genere más trabajo para el profesor, sino por el contrario, el profesor en un mismo espacio revise la similitud, califique y ponga la nota al estudiante. Y Draft Coach se puede integrar con Google 365 o con Microsoft 365 para que los estudiantes en un ambiente seguro, sin que nadie los juzgue, puedan revisar su trabajo antes de entregarlo al profesor y poder acercarse al profesor en caso tal de que tengan dudas, diciéndoles, profe, esto está bien, esto está mal, no entiendo esta similitud. Sabemos, nos lo dicen nuestros clientes y nos lo muestran nuestras estadísticas, la grandísima mayoría de los porcentajes de similitud no son malintencionados, no son esos perversos que hablaba ahora, sino son estudiantes que no saben citar o que creen que si yo digo, por ejemplo, Anael Espinosa dice esto y copio su texto, eso está bien. Es como que no, si vas a copiarlo tienes que ponerlo entre comillas, indentarlo. Si vas a decir lo que dice Anael, entonces exprésalo con tus palabras. Y luego tenemos lo que se llaman extensiones o en inglés add-on, que son unos complementos que se pueden agregar al producto. Tenemos un complemento que se llama Paper to Digital, de papel a digital, que es
para calificar digitalmente los exámenes que fueron realizados en papel. Esto tiene mucha pertinencia y es muy requerido, sobre todo para la calificación de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde definitivamente una integral hay que hacerla a mano. Un cálculo de, no sé, los esfuerzos de una viga, yo que soy ingeniero mecánico, hace mucho hice eso, eso se hace a mano. Y por último tenemos el complemento de Originality, que incluye la detección de inteligencia artificial. Entonces, todo se va a ver dentro de un mismo producto, pero hemos desarrollado la oferta de tal manera que cada universidad pueda decidir qué quiere contratar de Turnitin. Y para terminar, les queremos compartir un rompecabezas de retos, de soluciones, un rompecabezas dinámico. Entonces tenemos, a ver, antes de hablar del rompecabezas, ¿quién lo hizo? En Turnitin tenemos un equipo pedagógico y académico conformado por PhDs que trabajaron en la universidad muchos años, que ahora son los asesores pedagógicos de Turnitin y que más trabajan en relación con las universidades en los retos, en entender exactamente qué está pasando para darles contenido que pueda servirles. Entonces, este equipo nos ayudó a desarrollar este rompecabezas que presenta soluciones para los administradores, para los educadores y la perspectiva desde la institución. Está separado con colores, no sé si ven, verde clarito, azul un poquito más oscuro y azul clarito. Administradores son los verdes. Están los retos en la primera fila. Si ustedes escanean el QR, el archivo que les abre es dinámico. Entonces, por ejemplo, acá dice función de detección de escritura con IA, ¿cierto? Sí. Función de detección de escritura con IA de Turnitin. Si le dan clic ahí, eso les abre un recurso. Cada una de las casillas es un recurso relacionado con el reto que está en la parte superior, que les queríamos compartir. Pueden escanear el QR y descargar el archivo PDF que tiene los enlaces en cada una de las casillas. Estoy esperando que hay otros escaneando. Ya todos escanearon, ¿cierto? Sí. Ah, por ahí. Gracias por los Zoom. Y con esto terminamos, simplemente, todavía hay alguien escaneando, pero con esto terminamos. Quisiera abrir espacio para preguntas. La última diapositiva es simplemente otro QR por si me quieren escribir, necesitan algo y pues los apoyamos. Esa es mi información de contacto, mi correo, mi WhatsApp. Ese no es mi correo, ese es mi WhatsApp. Ahorita no, es por bromear, perdón. Ahí están las dos, la información. De verdad, gracias por esto y quiero escuchar si tienen preguntas y si puedo responderlas, porque puede que no. Agradecemos a Federico por su conferencia y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Quienes estamos en el público levantamos la mano y el equipo se acercará con el micrófono para que puedan presentar su pregunta. Muy buenos días. Más que pregunta es pues un punto de vista. Dentro del marco de la inteligencia artificial generativa, bueno, hice unos apuntes aquí, no cabe duda que los docentes deben desarrollar las necesidades de competencia tanto digital y obviamente tecnológica, ¿va? Pero lo que nos genera, por ejemplo, el chat, un resultado XY,
Eso no significa que hace más inteligente al docente o hace más inteligente al alumno o menos inteligente a ambos. Pero yo más bien lo tomaría como un punto de vista más como investigativo, donde pues tomaría 3 puntos como clave, que sería la observación, la experimentación y por supuesto la fundamentación teórica. Eso. Gracias. Estoy de acuerdo y Turnitin está de acuerdo. Nuestra visión no es como lo dije, no es sancionar, ni quién es mejor o quién es peor. Esto es una realidad. Entonces, dado que esto es una realidad, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo los apoyamos? Y esa es la pregunta que siempre nos estamos haciendo, es ¿cómo podemos apoyar a las universidades dado que esta realidad está pasando en el aula de clase y no solo en el aula de clase, también en las investigaciones? Por ejemplo, ese producto es un producto, el que les mostré, Feedback Studio, es un producto 100% enfocado al área académica, pero hay otros productos enfocados a la investigación, en donde las editoriales tienen el mismo reto, estoy recibiendo 20 artículos a publicar, y sea que esto sí lo escribió el investigador, o sea que lo escribió ChatGPT. Entonces ellos tienen el mismo reto incluso porque lo que quieran publicar, ellos quieren estar seguros de lo que están publicando, no quiere decir que no acepten ChatGPT. De nuevo, no es, si haces ChatGPT te cancelo, no es eso, pero es saber, es no estar con los ojos cerrados, sino poder ver. Por allá había otra pregunta y ella también. Muy bien, vamos a hacer una pregunta también de los participantes en línea, ya vamos a volver con las preguntas presenciales. Andrés Muñoz consulta, ¿cómo podemos evitar el uso de la inteligencia artificial de forma malintencionada? ¿Existen instrucciones que puedan confundir al modelo de lenguaje para que nos den resultados inexactos o que no den ninguno? Entonces hizo dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos? Ay, ¿me la repites? A ver, yo la veo. Ya, la primera pregunta es ¿cómo podemos evitar el uso de la inteligencia artificial malintencionada con nuestra herramienta? Mentiras, eso es solo el final. Yo creo que lo primero es de verdad generar espacios sanos de uso de la herramienta, es decir, dejar de decir, hey, no usen esto, sino úsenlo, es decir, úsenlo, pero cuéntenos para qué lo están usando. Y pues esto de pronto ya es más personal, pero creo que también iba a citar algo, pero ni sé las fuentes, estoy convencido que las personas actuamos mejor en ámbitos transparentes de comunicación. Entonces, esa sería la recomendación. Para evitar el uso, lo primero es generen espacios seguros de uso de la herramienta más que espacios punitivos. Lo segundo, usar una herramienta porque, mentiras, eso es para confirmar, no para evitar. Para evitar, creería que es el aspecto pedagógico y conversacional abierto de cómo usar las herramientas. Y la otra pregunta era… ¿Existen instrucciones que puedan confundir al modelo de lenguaje para que nos den resultados exactos? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos en el equipo una persona que se llama Eric Wang, que es el VP de Inteligencia Artificial. La semana pasada, hace 2 semanas, él hizo una publicación en LinkedIn que me llamó muchísimo la atención dependiendo de cómo le preguntara a él a la herramienta sacaba una respuesta errónea, como fácticamente errónea, y después le preguntó que por qué se estaba equivocando, y es porque, ¿se acuerdan que las herramientas, en la explicación de niños chiquitos, las herramientas funcionan de manera predictiva, pero ellos no predicen la palabra, sino que se llama tokens, que es un grupo de letras, como cogen tantas letras, ¿cuáles son las letras siguientes? Y como la pregunta está organizada de una manera, la herramienta cogía unos tokens, un grupo de letras que se confundía. Entonces hay maneras de confundir a las herramientas definitivamente y en consecuencia también a nosotros, pues. Entonces, por eso siempre la recomendación es que esto se use de manera transparente y abierta para ir entendiendo qué está pasando y entre todos vamos desarrollando esas prácticas adecuadas y que no nos coja por sorpresa. Bien, una pregunta del público.
Buenos días. Buenos días. Sí, más que todo, yo recuerdo que creo que 2 trimestres anteriores en la universidad, el reporte de la herramienta que nosotros utilizamos en la universidad. Tú eres de Unitec, perdón. Sí, entonces, pero recientemente en ese trimestre, dentro de los reportes aparecía un trabajo de una alumna, similitud 98%, y aparecía todo el texto marcado en rojo. Recuerdo que antes me tiraba el reporte de quién había sido el autor, cuándo lo había subido, en qué trimestre y la fecha. Y resulta que ahorita solamente me tira el mensaje contenido privado. Entonces no es como… ¿Y el trabajo fue generado acá, el que encontró la similitud? Sí, porque me aparece ahí Universidad Tecnológica Centroamericana. Entonces, como yo antes me defendía con el alumno, ¿verdad? Decía, bueno, hay un 98% de similitud, su trabajo fue entregado por tal alumno en tal trimestre, tal fecha, pero ya ahorita sí como que, no sé si fue el alumno que de repente estaba repitiendo la clase y subió la misma tarea o hay otro autor de ese trabajo, entonces ahora me tira solo contenido privado. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline Muñoz, perdón. Jacqueline. Voy a dar un poco de contexto porque ella hizo una pregunta súper específica de la solución, operando ya en un nivel como profundo. ¿Se acuerdan que les hablaba de la detección de similitud? Compara contra unas bases de datos, internet, trabajos entregados de estudiantes y publicaciones. Cuando una universidad contrata una de nuestras soluciones, puede decidir de manera voluntaria si los trabajos que entregan los estudiantes son indexados en la base de datos de comparación para evitar una colusión entre los estudiantes hacia el futuro. Entonces, un estudiante, me voy a inventar un nombre, la estudiante A, no me inventé el nombre, la estudiante A entrega el trabajo y luego la estudiante B coge el mismo trabajo y le entrega el trabajo a Jacqueline y Jacqueline dice, wow, estudiante B, tu trabajo es idéntico al de la estudiante A. ¿Quién le copió a quién? Ven, hablemos. Hubo un cambio momentáneo, porque no es deseado y no debería pasar, que los trabajos entregados dentro de la misma universidad, los profesores ya no podían ver el trabajo entregado. La motivación de esto, me desvié demasiado, esto está muy difícil como lo expliqué. Supongamos que en Unitec entregan un trabajo y en la UNA entregan otro trabajo idéntico al que entregaron acá. En la UNA les va a salir contenido privado porque el trabajo de Unitec, es privado. Nosotros no podemos ir mostrando a las otras universidades los trabajos que entregaron nuestros clientes. Lo que sí hacemos es dentro de Unitec se puede configurar para que los profesores puedan ver el contenido entregado dentro de la misma Unitec o dentro de la UNA, los trabajos que se entregan en la UNA puedan verse. Recientemente hubo un cambio tecnológico que se configuró estándar para que todo sea contenido privado, pero se puede configurar para que sea público. Te lo podría poder responder en un segundo, pero quería darle contexto a los demás. Una última pregunta. Quedan 7 minutos. Excelente ponencia, gracias por los detalles. No, Una consulta, te comentaba que bueno, en Argentina particularmente no somos usuarios, no tenemos la experiencia, ni siquiera el conocimiento de la herramienta. Pero hay una cuestión que por experiencias con colegas anteriores me gustaría plantear a ver cómo se asesora desde Turnitin, y es si el plagio es sobre un trabajo ya hecho, tengo la evidencia de ese trabajo previo, ¿sí? Más allá de la configuración y demás. Cuando yo tengo la evidencia de la herramienta que me da un porcentaje de copia de contenido generado por inteligencia artificial, ¿cómo abordo eso con el estudiante? ¿Cómo le demuestro que eso efectivamente ha sido un plagio, confiando plenamente en la herramienta, segura, y en la efectividad, pero cómo abordo? ¿Tienen alguna forma o algún consejo, alguna sugerencia en esas situaciones si el alumno me plantea, me lo demuestra porque si no, no está verificado? Pedro, es una muy buena pregunta y lo tocaste de 2 puntos. Voy a hablar primero del punto de la similitud y luego el de la detección de la escritura con inteligencia artificial. Entonces, la similitud, lo primero que quiero hablar, y mira que no estoy hablando de plagio, sino de similitud. Las soluciones de Turnitin no determinan plagio. El plagio es un delito en casi todos nuestros países. Nosotros
demostramos de manera fáctica que un grupo de palabras es similar a unas palabras encontradas en una fuente. Entonces eso nos pone en una situación que se parece como a lo que ocurre pues, en los juicios desde una perspectiva, aquí sí saliéndome yendo negativo, estoy haciéndose el símil como de una prueba de hipótesis, en donde resulta que encontré en tu trabajo que 500 palabras consecutivas son idénticas a 500 palabras consecutivas en Wikipedia. Entonces no hay prueba de que lo copiaste realmente, porque no podemos saber si el estudiante hizo control C, control B, pero de manera misteriosa 500 palabras consecutivas son similares y resulta que 500 palabras es un porcentaje muy grande de tu trabajo. Es, ok, ¿sabes qué? Yo no te creo. Pero determinar si eso está mal o está bien, Turnitin da un paso atrás y dicen, ¿saben qué? Nosotros sugerimos este tipo de cosas que las investiguen a profundidad, como por ejemplo una de esas es 3 páginas seguidas consecutivas iguales, es tú no lo escribiste, por más que digas que lo escribí, mira, esto es idéntico a esta otra fuente y no parecido, idéntico, por eso se habla de similitud. Ahora, es una muy buena pregunta también a otras similitudes, las personas también escribimos parecido, entonces tú, casi que cualquier trabajo que diga, esta investigación trata de, eso te va a salir similar a 200.000 trabajos, pero tú puedes también excluir del reporte y decir, yo no quiero ver la similitud de parafraseología de uso común, de pocas palabras, sino enfocarme en los grupos de coincidencias grandes. Eso respecto a la similitud. Respecto a la detección de inteligencia artificial, Pedro, es un asunto más de confianza. Ese sí es un asunto más de confianza, por un lado, y hay otro aspecto subjetivo, es cómo escribe la persona y cómo escriben las herramientas de inteligencia artificial. Digo subjetivo es porque al final de cuentas, pues el estudiante dice, yo ya escribo diferente, yo hice un curso este fin de semana y ya aprendí a escribir, y cómo le dice uno que no, ¿cierto? Entonces, de hecho, también en ese sentido, por eso es que el detector de inteligencia artificial sí que menos punitivo lo vemos, porque se vuelve más conversacional, de aproximarse al estudiante, de qué le vas a pedir tú al estudiante en el trabajo, y es la mirada incluso que nosotros recomendamos no es escribe con menos similitud, sino que escribe con más contenido original, que tanto por ciento de tu trabajo sean tus palabras, que tú las escribiste. Puedes citar, puedes referenciar, pero escribe tú. Pero esa pregunta, diría yo que es como la pregunta filosófica detrás de cómo abordarnos a este problema. Y ya sí se me acabó el tiempo. Sí, vamos a tener la pregunta final en este sector del auditorio. Una Gracias. última pregunta. ¿Alguien le...? ¿A que ya no? ¿O que sí? ¿O que...? Ah, es que ya habían levantado la mano acá antes, sí, perdón. Como Max Verstappen, una acá y la otra afuera. Rápidamente. Hay mucha gente que usa ChatGPT Plus, la versión de pago, para hacer análisis estadístico. Y me parece perfecto, ¿no? De eso se trata, que la inteligencia artificial nos ayude. Lo que sucede es que a veces hay requisitos para la elección de la prueba estadística que la herramienta los omite. Y naturalmente, pues, si voy a presentar un paper, tengo que hacerme responsable, yo como ser humano, de esos datos, ¿no? Sobre todo en temas de investigación médica, psicológica, qué sé yo. En ese sentido, ¿ha pensado Turnitin en futuro incursionar en el tema de identificación de análisis de datos elaborados con inteligencia artificial y lo más importante, que tengan sesgos importantes de análisis? Qué buena pregunta, y la respuesta que he escuchado del equipo de producto es no tan específico al análisis como estadístico de los resultados, pues no como no como a la capa detrás de los resultados, que es lo que me estás preguntando, sino al texto. Entonces, por ahora todavía no hace parte del roadmap, pero eso es el Spanglish, del mapa de desarrollo de producto, pero sí es algo que tendremos en consideración definitivamente. Muy bien, agradecemos a Federico Mejía con un fuerte aplauso. Gracias. Invitamos al escenario al ingeniero Anael Espinal, decano de Innovación Educativa de UNITEC, para hacer entrega de ese reconocimiento
a Federico Mejía, el cual reza de la siguiente forma. Congreso de Innovación Educativa, CIE 2024. La Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC otorga el presente reconocimiento a Federico Mejía por su destacada participación como conferencista en el Congreso de Innovación Educativa CIE 2024. Tegucigalpa, Honduras, 24 de septiembre de 2024. De nuevo, le despedimos y agradecemos con un fuerte aplauso.